Tenemos entonces que el proceso de unión a proteínas es un proceso saturable. ¿Qué quiere decir? Que hay un máximo de proteína para transportar medicamento, que hay un límite. Si hay mucho medicamento, la proteína se llena, ya no puede llevar más medicamento, aumenta la fracción libre, va más medicamento a los tejidos y, si alguno lo pensó, toxicidad. O lo otro, sí, tengo varios medicamentos al mismo tiempo peleando por la albúmina. Entonces, proceso competitivo. Si hay varios medicamentos al tiempo que todos se pueden unir a la albúmina, saturan la albúmina, quedan varios de esos medicamentos con más fracción libre y sí, de nuevo, riesgo de toxicidad. Si tengo varios medicamentos y todos se unen a la albúmina, entonces ¿quién gana? ¿Quién saca a quién? El que sea más afín, el que sea más compatible con la albúmina le gana a los otros. Entonces entre ellos se desplazan de los sitios de unión al transportador. Castellano, no hay cama para tanta gente, entonces se sacan de la albúmina. Entonces, riesgo de interacciones: uno, varios medicamentos que estén al mismo tiempo peleando por la proteína. Dos, que cambien los niveles de proteína, que haya una patología, una condición que haga que los niveles de proteína se modifiquen. En el caso de la albúmina, esa se baja, entonces no van a ver en clínica que la albúmina se suba. Hiperalbuminemia, comillas, eso no se ve. Causas de, patologías o condiciones que se asocien con albúmina baja: hipoalbuminemia, síndrome nefrótico, entonces eso es un tipo de daño renal. Se caracteriza, entre otras cosas, por proteinuria masiva. Entonces el paciente elimina 3, 4, 5 gramos de proteínas al día en orina. Entonces pierde muchas proteínas y eso incluye la albúmina. Entonces la albúmina se elimina por la orina. Recuerden que bajo condiciones, comillas, normales, las proteínas no se filtran en el riñón o se filtra muy poquito. Entonces este paciente con síndrome nefrótico tiene mal el proceso de filtración, por llamarlo así. Todas las proteínas pasan el glomérulo y se pierde un montón por orina. Entonces, síndrome nefrótico. Pacientes quemados tienen hipoalbuminemia. ¿Por qué? Uno, pueden perder proteínas por tener una alteración en la integridad de la piel. Entonces por ahí pueden perder proteínas. Dos, pueden dañar el riñón y por ahí perder proteínas. Tres, pueden hacer un shock, una hipotensión, eso disminuye la función hepática y a largo plazo eso disminuye síntesis de proteínas. También la desnutrición, cirrosis, falla hepática o alcoholismo. Entonces esas son causas frecuentes de hipoalbuminemia. Tengo un paciente con esas patologías, con esas condiciones. Debo iniciar una dosis baja de un medicamento que yo sepa que se une mucho a la albúmina. Si usted le inicia con una dosis alta, el paciente tiene más riesgo de presentar toxicidad. Poquita albúmina, queda más medicamento libre, pasa más medicamento a los tejidos, toxicidad. La otra proteína importante es la alfa-1 glicoproteína ácida.
Y esta, al contrario de la albúmina, normalmente se sube o generalmente se ve que se aumenta. Cuando se aumenta, todo lo que implique un proceso de inflamación, infección o trauma la puede subir. ¿Por qué? Porque esa alfa-1 glicoproteína ácida se comporta como un reactante de fase aguda. Entonces todo lo que sea inflamación la sube. Puede bajar, sí, no es habitual. Por ejemplo, en falla hepática o cirrosis. Entonces esta, a diferencia de la albúmina, se sube. Una fractura, neumonía, un proceso inflamatorio, una enfermedad autoinmune, eso tiende a subir esa proteína. ¿Qué vamos a observar en este caso? Lo contrario, sube mucho la proteína, hay más sitios de unión, se pega más medicamento porque hay más proteína, baja la cantidad de medicamento que está libre, llega menos medicamento a los tejidos y el efecto baja. Entonces con la albúmina, toxicidad. Con esta pues varía un poquito, pero generalmente es pérdida de efecto, pérdida de efecto. Mucha proteína, más medicamento unido, menos medicamento libre, menos efecto. Entonces con esta baja el efecto cuando se aumenta. La fracción libre es la que da el efecto, es la que llega a los tejidos y da el efecto. La fracción unida proteína no. La fracción libre es la que filtra el riñón y se elimina por orina, o es la que llega al hígado y se metaboliza. La unidad de proteínas no. Y como el organismo siempre trata de tenerlo en equilibrio, entonces lo que está unido a proteína se va separando lentamente de la proteína, con base en ese concepto de equilibrio, de tratar de tener concentraciones similares. Esto es simplemente para mostrarles como ejemplo medicamentos que se unen mucho a proteínas y medicamentos que no se unen o casi no se unen. Entonces, por ejemplo, el litio, que es un medicamento que se utiliza para trastorno bipolar, una enfermedad psiquiátrica, eso no se une nada a proteínas. Por ejemplo, el naproxeno, que es un antiinflamatorio, un AINE parecido al ibuprofeno, a la aspirina. Casi el 99% de la dosis se une inicialmente a la albúmina y ahí se va liberando. La warfarina, que es un anticoagulante, también el 99%. Y hay otros que ni fu ni fa. Entonces, por ejemplo, la digoxina, 30%, eso ni quita ni pone nada. No tiene interacción ni tiene problema, ni por un lado ni por el otro. Así como grande, para que usted se acuerde, medicamentos importantes, que se unen mucho a proteínas. Entonces, los AINES, no solamente el naproxeno, hay otros que se unen mucho. La warfarina, que es anticoagulante. Los anticonvulsivantes, los medicamentos de epilepsia, varios. La amiodarona, que eso lo van a usar mucho, es un antiarrítmico, eso es lo que van a tener más en los pueblos. Y antibióticos como las penicilinas, entonces esos son los que más se unen a proteínas, como para que se acuerde.